Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Reínate, un espacio creado para acompañarte a reconectar con tu versión reina, la cual ya vive dentro de ti. En el episodio anterior hablamos sobre cómo sanar la relación con tu ego y espero que este episodio te haya servido para darte cuenta que el ego no es ni bueno ni malo. Lo que importa es la forma en la que te relacionas con él y cómo lo expresas. Y en relación a ese tema, y como ya me vas conociendo, que me gusta ir creando un hilo de información que vayas pudiendo integrar, hoy te traigo el concepto de los polos opuestos complementarios, que la palabra de opuestos y complementario parece que no puede encajar en una misma frase, pero voy a explicarte cómo justamente es necesario que sea de esta forma y además de darte una información muy general sobre lo que a nivel general podemos entender sobre opuestos complementarios, en esta ocasión sí que voy a hablar de forma un poquito más particular sobre ciertos tipos de energía y ciertos grupos de personas para que entiendas y puedas sentir sobre todo cómo tú también lo estás aplicando en tu vida. Así que prepárate, que empezamos. Bien, para hablarte de opuestos complementarios, tengo que traerte aquí a la Tierra, al mundo dual. Seguro que esto también te suena, el mundo dual, el plano dual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el humano llega a la Tierra, se encuentra en un plano en el que existe el día y la noche, la luz y la oscuridad, el verano y el invierno, el frío y el calor, el bien y el mal. Y no necesariamente hay que rechazar un extremo para poder vivir en el otro, sino que tenemos que aprender a avanzar entre las dos polaridades y finalmente escoger el camino del medio. El camino del medio es algo de lo que ya te he hablado en episodios anteriores, pero en este en concreto vamos a profundizar y vamos a empezar a aplicarlo de forma práctica. Mi psicóloga, con la que llevo cerca de un año y quizá ha sido la persona que más me ha podido aportar en este último año, es una persona que me trajo a mi vida este libro del Kybalión, de las leyes del Kybalión y las siete leyes universales. Y dentro de las siete leyes universales hay dos leyes que están muy enfocadas en esto de la polaridad. Uno es la ley de la polaridad, que viene a decir que las polaridades son dos opuestos de la misma energía, pero con diferente signo. Vamos a entender qué significa esto. Quiere decir que una misma energía puede ser expresada de dos formas opuestas y el signo de esos dos extremos es contrario, uno es un polo positivo y otro es un polo negativo. Pero la información de la energía viene siendo la misma. Esta es una de las siete leyes universales y esto se aplica en todo. Entonces, justamente vamos a entender hoy qué significa exactamente este concepto tan raro y, y cómo lo estás experimentando continuamente en tu vida. La segunda ley, bueno, no es la segunda ley del Kybalión, es la segunda ley de la que te quiero hablar hoy, de las siete que hay, es la ley del ritmo. Y la ley del ritmo lo que nos viene a decir es que cuando tendemos a irnos a un extremo, a un polo, al final la vida nos va a llevar al polo contrario. Entonces la ley del ritmo es que vamos danzando en este ritmo y cuanto más quieras irte a un extremo, al final la vida te va a enseñar que el otro extremo también es necesario. Una persona que ha podido obsesionarse literalmente con el físico, el resultado súper extremo, súper perfeccionista, súper ideal, se ha quemado tanto de ese extremo que al final, o bien por la buena o bien por la mala, la vida le va a obligar a experimentar el otro extremo. El cual puede ser pues tener que dejar de entrenar pues porque se enferma, se lesiona, le sucede lo que sea, o que la propia persona tome la decisión de aparcar esa etapa de su vida y querer experimentar la polaridad contraria, e incluso se lleve por momentos a dejarse completamente, a tener mala relación con la comida, a tener ansiedad, a tener momentos de atracón. Y esto en el mundo del fitness es súper común. Una persona que se lleva al extremo de competir y es súper disciplinada, súper cuadriculada, pero es tan extremista que no es sano. La ley del ritmo le obliga
a que por causa y efecto acabe en el polo contrario. Y en cuando termine esa competición, se acaba llevando al extremo contrario, que es abandonarse completamente, destruirse a nivel de salud, a nivel mental, a nivel emocional, porque no es capaz de autogestionarse. Cuando durante muchos meses y muy cercano a ese momento, ha sido la persona más disciplinada y más extrema del mundo. ¿Qué sucede? Que como no lo ha integrado con un equilibrio, pues no ha sido sostenible en su vida. Justamente la ley del ritmo nos enseña a ir por el camino del medio y la ley de la polaridad nos dice que todo tiene dos puntos de vista, que por eso no tenemos la verdad absoluta, porque cuando tú estás muy convencido de que una cosa es de una forma, la vida te va a poner enfrente a la persona que actúa de la manera contraria o que piensa de la manera contraria. Y son dos puntos de vista diferentes y tenemos que aprender a integrar los dos para en realidad aprender, o sea, recibir realmente el aprendizaje. Entonces, para ser muy prácticas en todo esto, eh, me gusta mucho traer el tema de la astrología. Ya no veo solamente la astrología como lo que está pasando en el cielo, sino como una información teórica que podría no estar sucediendo en ninguna parte del universo, pero una forma de darle nombre a muchas cosas. Entonces, en la astrología existen 12 energías que se llaman pues, los 12 signos del zodiaco. Y como ya os he comentado en otro episodio, las 12 energías en realidad se pueden dividir en dos grupos, ¿no? En 6 y 6, porque cada energía tiene como su opuesto complementario. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido por estos 6 axis de estos pares de energías que se generan. Y cuando, por ejemplo, os hable de Aries, no necesariamente me estoy dirigiendo a las personas Aries, pero sí que es cierto que las personas Aries tienen muchas características de la energía Aries, eh, aunque contienen otro tipo de energías también y de características, porque ya os he dicho también que una persona no es solamente un signo. Cuando habla de su signo, habla del signo de su sol. En realidad es un conjunto de personajes conviviendo dentro de ella y de personajes que se encuentran en distintos signos y con distinta energía. Pero sí hay ciertas tendencias a expresar más un signo y rechazar más el otro. Entonces, yo voy a hablar de los 6 axis y cada uno de vosotros os iréis como identificando más con un polo que con otro. ¿Me explico? Y el hecho de que hablemos de esto, pues va a permitir como entender el polo contrario y entender cuál es el camino que en realidad te sería más saludable integrar en tu vida para que no te polarices tanto y no te quedes solamente de un lado. Entonces, bien, vamos a empezar con el axis Aries-Libra. Aries es una energía y Libra es otra energía, ¿vale? Cuando hablemos de axis vamos a hablar de dos energías que aparentemente son pues, dos energías que están polarizadas. Digamos que Aries podría ser este extremo y Libra podría ser este otro extremo. Aries habla del yo soy, y Libra habla del nosotros somos. En sí, el axis completo que engloba estas dos energías se llama el axis vincular, el axis de los vínculos. Porque para relacionarme, yo primero tengo que saber quién soy yo y tengo que reconocerme como ser individual. Y dentro de ese reconocimiento de quién soy yo, qué quiero en el mundo, hacia dónde me muevo, qué es lo que me impulsa, puedo relacionarme sanamente con otras personas. Entonces, existe el extremo de la persona que solamente se mira a ella y solamente piensa en ella y solamente actúa por su propio beneficio. Y existe el extremo de la persona que solamente se fija en el otro y no se atiende a sí misma porque solamente quiere complacer al otro, solamente se preocupa porque el otro esté a gusto, solamente se preocupa por la armonía del otro y se olvida de sí misma. Entonces, cuando una persona expresa una energía y omite la otra energía, lo que está expresando es la baja frecuencia o la baja vibración de esta energía, de la que está expresando. Pero para integrar Aries en su totalidad, no podemos omitir Libra, tenemos que integrar Libra también. ¿Qué quiere decir? Que la vibración más elevada de una persona muy ariana, muy Aries, no es olvidarse del otro, sino integrar al otro en la ecuación. Decir, vale, yo sé cuáles son mis prioridades, yo sé lo que quiero, yo sé lo que me mueve, yo sé por lo que quiero accionar, pero voy a tener en cuenta también al otro, porque al final yo no vivo sola en este mundo, yo vivo en relación constante.
y voy a tener en cuenta cómo mis acciones van a implicar o van a afectar al otro para tomar la decisión de cuál es la mejor acción. Y Libra, para integrar sanamente su energía, también tiene que mirar su parte ariana y decir, vale, quiero la armonía con el otro, quiero que el otro esté a gusto, pero ¿y yo? ¿Cómo estoy yo con esta decisión? ¿Cómo me siento yo en esta relación? No puedes olvidarte de tu ser individual y pensar solamente en el otro. Entonces, aquí se ve muy claro, ¿no? Cómo la integración más sana de las dos polaridades es mirar también a la otra energía. Y es escoger un camino que no está en este extremo, sino que se está como alineando más bien por el centro. El segundo axis es el axis Tauro-Escorpio. Este axis habla sobre el principio de creación. Tauro es el primer signo de tierra del zodiaco y es como la semilla que se planta y empieza a crecer. Entonces Tauro representa todo lo que se materializa, representa el cuerpo, representa la tierra, representa los cultivos, representa todo lo que crece, todo lo que se hace físico. Y Escorpio, que es su polo contrario, es la destrucción. Escorpio es el signo más intenso del zodiaco, más oscuro también, pero tenemos que entender que no hay creación sin destrucción y las dos polaridades son necesarias. Este axis también habla sobre los deseos que tenemos y los miedos que tenemos. Tauro se asocia a los deseos, a los placeres físicos, al que me acaricien y sentir el cuerpo, a recibir regalos, a comer comida rica, a estar en mi sofá calentita viendo la tele. Y Escorpio habla sobre los miedos más ocultos, sobre esa parte más oscura de mí que yo rechazo y que yo no quiero que los demás vean porque no quiero que los demás vean mi mierda y mi mierda se queda escondida. Y de alguna forma mi mierda me está influenciando en cómo yo actúo y en cómo yo me relaciono y en cómo yo vivo mi realidad. Tenemos que aprender a darle luz a las dos partes, ¿no? Entonces, ¿cómo están relacionados estos dos signos? Pues entendiendo que Tauro es el signo de la creación, si solamente creáramos, acabaríamos saturando este mundo. Para poder crear cosas nuevas hay que destruir lo viejo y lo que ya no funciona. Escorpio es necesario porque Escorpio te lleva a lo más profundo, te hace acabar con situaciones, con relaciones, con etapas de tu vida, normalmente de una forma muy dolorosa, porque tú te rechazas a soltar lo que ya no es para ti, pero de alguna forma es necesario esa destrucción para que pueda crear la nueva vida o la nueva creación que Tauro te pide que crees. Hay un concepto que me gusta mucho en relación a este axis que habla sobre los deseos y los miedos. Y hay una frase que dice que detrás de tus miedos más profundos se esconde un deseo que no te permite reconocer. Y esto va relacionado con un mensaje que decía una mamá, que decía, yo tengo un miedo muy grande, estoy como obsesionada con que no le pase nada a mi hijo. O sea, esta mamá en concreto, es decir, nadie quiere que le pase nada a ningún ser querido, a ningún familiar, a nadie, ¿no? Es decir, yo no quiero que le pase nada a Ken, que lo tengo aquí roncando a mi lado, no sé si se escuchará, pero esta mamá en concreto tenía como una obsesión de que le daba un miedo constante de que le pudiera pasar algo a su hijo, como que estaba obsesionada con ese miedo. Y de alguna forma, ese miedo estaba escondiendo un deseo. Y podéis preguntaros, ¿y qué deseo va a esconder ese miedo? Pues el deseo de qué sería ella si no fuera madre. Y voy a explicar esto desde otro lugar. Cuando tú tienes mucho miedo a que pase algo, es decir, cuando tú continuamente tienes un pensamiento repetitivo que te afecta, que te afecta a tu propio día, a tu propio descanso, a tu propio, tienes como una obsesión con un miedo de que pase algo concreto. Estoy obsesionada con que Hacienda me llame y me diga no sé qué. Estoy obsesionada con que le pase algo a mi hijo. Estoy obsesionada, o sea, tengo muchísimo miedo y es un miedo que me ataca constantemente. Ese miedo tienes que atenderlo porque ese miedo es cuando un deseo de que suceda eso. Y no quiere decir que esa mamá desea que su hijo le pase algo, sino que esa mamá en el fondo tendría que permitirse
ser algo que no sea solamente ser mamá de ese hijo. Es decir, si a ese hijo le pasara algo, esa mamá podría ser algo más que ser mamá. Esa mujer está escondiendo el deseo inconsciente de poder dedicarse más a ella misma y a su propia vida y a su propio propósito de vida, más allá del de ser solamente madre. Pero cuando tú te identificas en exceso con tu rol de madre y tú solamente eres madre, y mi hijo, y mi hijo, y soy madre de mi hijo, y soy madre de mi hijo, si tu hijo el día de mañana le sucede algo y se va, tú tienes que hacerte cargo de tu propia vida. Y tú tienes que conectar con tu propio mm, proceso vital, individual, que va mucho más allá de ser solamente madre. ¿Qué sucede? Que si tú te obsesionas con que tú solamente tienes el rol de madre, si de repente te quitan ese papel que eres, no eres nada. Entonces esa mujer en el fondo está escondiendo un deseo de poder vivir una vida en la que es más que ser solamente madre de ese hijo. ¿Me estoy explicando? Entonces, es interesante hacer también este trabajo, ¿no? Que cuando tienes como una obsesión a que algo, un miedo muy grande a que algo te suceda, pregúntate qué sucedería si en realidad sucede, si de verdad sucede eso que tienes tanto miedo, ¿qué pasaría? ¿Qué dejarías de ser? ¿Qué cambiaría en tu vida? Porque a lo mejor tienes que integrar sanamente esa parte en ti. No es que tengan que pasarle algo a tu hijo, pero tú solamente puedes empezar a tener una vida en la que no solamente atiendas a tu hijo, sino que te atiendas también a ti misma y tengas pues tus propias ambiciones, tus propios proyectos, tus propios hobbies, que vayan mucho más allá de ser solamente madre. Entonces, nuevamente, esto vuelve a ser ir por el camino del medio. Igual que una persona escorpiana, que a lo mejor es más profunda, es más intensa, suele vivir más en situaciones muy extremas en su vida, en situaciones de mucho dolor, que le hacen terminar y empezar nuevas etapas, porque se permite un poco conectar también con el placer de Tauro, con los placeres de la vida, con que la vida no es solamente caos, dolor, sufrimiento, no solamente entrega máxima a las cosas para que esas cosas me acaben destruyendo, sino que también te tienes que permitir un poco conectar con la naturaleza, que Tauro también es la naturaleza, disfrutar de los placeres, darte placeres físicos y descubrir que también te mereces toda esa parte que está más relacionada con los deseos y con los placeres. El tercer axis es el axis Géminis-Sagitario. Este axis habla sobre el aprendizaje, también habla sobre los viajes y vamos a entender las dos polaridades. Géminis, digamos que es como el eterno estudiante. Géminis es una persona súper interesada por distintos temas, súper cotilla, súper como con la mente abierta, ¿no? Y queriendo saber de todo un poco, pero de alguna forma le cuesta como profundizar y hacerse maestra de un tema concreto. En cambio, Sagitario, cuando está muy polarizado y no reconoce a su parte Géminis, Sagitario es como el dogmático, el que está tan obsesionado con un tema, que sabe tanto, tanto, tanto de ese tema, que se cree que tiene la verdad absoluta y que se cree que solamente la vida gira en torno a ese tema y no hay nada más. Los dos signos te están hablando del aprendizaje, los dos signos te están hablando de evolucionar, crecer, conectar incluso con tu propósito. Pero si tú lo extremizas y te quedas solamente en saber de mucho un poco, pero poco de nada, o sea, pero mucho de nada, o te obsesionas mucho con un tema y no abres la mente a otros puntos de vista o a ver la vida más allá de ese tema, pues al final te estás polarizando. Entonces, Géminis, para integrar sanamente la energía Sagitario, tiene que aprender también a profundizar en esos temas que de verdad le interesan para que esa mente tan capaz, tan inteligente, tan despierta, con tantas ganas de información, no se quede en su baja vibración, que pueda ser el cotilleo, el ruido mental, pero que en realidad no le está dando una calidad de información y se está quedando pues viendo programas de televisión que no tienen ningún valor, sino que simplemente le están distrayendo la mente, pero no está como realmente aprendiendo, profundizando algo. ¿Bien? Y Sagitario, si se cree que lo sabe todo y que tiene la verdad absoluta y no se mantiene con la mente abierta a escuchar otros puntos de vista o a darle como un poco más de variedad a su vida, pues tampoco está siendo realmente un maestro. Entonces Sagitario tiene que continuar aprendiendo, que, que abrir la mente y que escuchar otros puntos de vista para darse cuenta
que no existe una única verdad y que dogmatizar y extremizar un punto pues no es lo más saludable. En el extremo de Sagitario están también las religiones, sobre todo las religiones que te obligan a creer que solamente su verdad es la universal y las personas que no se alinean con esa religión pues son los enemigos o son los malos. Y entonces, pues al final crean como polaridades, como extremos, que se rechazan lo uno a lo otro, cuando en realidad pues existen muchas formas de entender la energía. O sea, yo, por ejemplo, el tema de las religiones, no estoy ni en contra ni a favor de las religiones, pero no estoy a favor de las religiones que solamente defienden su propio punto de vista. Como ya os he dicho muchas veces, la energía se puede expresar de muchas formas. Hay gente que la siente a través de las piedras, gente que la siente a través de las geometrías sagradas, gente que la siente a través de las esencias florales, gente que la siente a través del Reiki, gente que la siente a través de la meditación, gente que la siente a través del yoga, gente que la siente a través de la astrología. Hay muchísimas formas de conectar con la misma información. Y cada persona le pone un nombre y cada persona lo hace de una forma y cada persona como que puede sentirlo diferente porque no todos somos iguales. Que tú lo sientas de una forma no quiere decir que como lo siente el otro, como lo entiende el otro está mal. Son simplemente distintas realidades, o sea, bueno, distintos focos que están hablando de la misma realidad. Entonces, cuando entiendes realmente el concepto, te da igual el nombre que le pongas porque el concepto es el mismo. Así que bien, esta sería el axis Géminis-Sagitario. Y ya os digo que también habla de los viajes. Géminis habla de los viajes cortos, por ejemplo, viajar a mi pueblo, o viajar, por ejemplo, de Almería a Madrid, hacer como viajes relativamente cercanos, ¿no? Rápidos, de tiempo. Y Sagitario es más el hacer viajes muy grandes, pues viajes internacionales, viajes de tirarte meses, años en un lugar diferente, para profundizar de verdad en la cultura del otro lugar y aprender de esa nueva filosofía, de esa nueva corriente de pensamiento y demás. Entonces, por ejemplo, si Sagitario está siempre huyendo de su propio lugar de asentamiento, porque cada vez que tiene un problema quiere viajar para evadirse del problema y para no enfrentarlo, pues también se está polarizando en exceso. Entonces, Sagitario también tiene que aprender a habitar dónde se encuentra, sin necesidad de querer cambiar constantemente ese lugar, porque de alguna forma está escondiendo una incomodidad que no quiere experimentar. Bien. Y al contrario, Géminis tiene que aprender a salir afuera y no quedarse solamente en el barrio, en los pueblos cercanos, en las ciudades cercanas, y aprenderse a salir afuera y a integrarse en otras culturas y ver que el mundo es mucho más grande de lo que su pequeña mente estaba pudiendo recibir a través de la información más cercana y más rápida. Así que bueno, es como un poco equilibrar pues esos viajes cortos y largos para que al final pues puedas enriquecerte realmente de el mundo en el que vives, que es grande pero no es tan grande. El siguiente axis es el axis Cáncer-Capricornio. Este es un axis muy importante para todo, principalmente porque Cáncer-Capricornio es el axis parental. La energía de Cáncer es la energía que nos habla de lo familiar, de lo íntimo, de lo privado, de nuestra vida privada, de lo que hacemos de puertas para adentro de nuestra casa, de nuestra familia. La gente canceriana pues son personas como muy apegadas a sus familiares por lo general. Y Capricornio, por el contrario, es el signo que sale afuera y que tiene un aporte al colectivo a nivel normalmente de trabajo. Capricornio es el signo por excelencia del trabajo. Habla de la vida pública, habla de lo que los demás ven de mí a nivel público y de alguna forma lo que se exterioriza, ¿no? Entonces, cuando tú conoces poco a una persona, pero pues lo conoces pues, por redes sociales o lo que sea y sabes ciertas cosas de la persona, normalmente sabes su parte Capricornio, que es su parte como pública, lo que esa persona está queriendo mostrar al mundo. Pero su parte Cáncer, que es su parte más privada, es lo que sabe la gente más cercana de su familia, la gente con la que comparte su intimidad, y son cosas porque normalmente pues, sus followers o sus seguidores pues, no saben. Entonces, el axis Cáncer-Capricornio pues habla de esa vida privada y esa vida pública, que claro, quedarte solamente de puertas para adentro, pues tampoco te hace sentirte realizado en el mundo y obsesionarte solamente con tu trabajo y olvidar que tú también has venido a formar una familia o a tener intimidad, relaciones con intimidad para poder compartir, ¿no? Esa parte más cercana
pues también es necesaria. Entonces, pues son dos polaridades que se tienen que integrar y justamente son dos de las polaridades más importantes junto a Aries Libra, que es la polaridad de los vínculos, bueno, el axis de los vínculos, que ya he hablado de él. El siguiente más importante es el de Cáncer Capricornio. Cáncer Capricornio también habla de la energía parental. Cáncer se asocia más a lo que te sostiene, que por lo general es la figura materna. No todo el mundo ha tenido una madre en su vida como para poder decir, sí, la energía cáncer es lo que yo entiendo como la energía que mi madre me dio, pero sí es la energía femenina. O sea, cáncer también se asocia con esa energía que te abraza, que te sostiene, que te hace sentir seguro en tu lugar seguro, como tu hogar puede ser tu lugar seguro. Y Capricornio está más relacionada con la energía parental, la del padre, que es la que te manda a ir hacia afuera, es la que te da estructura. O sea, al igual que la madre es la que al niño le coge, le abraza y le da un cariño, el padre es el que coge al niño, lo saca de la madre y le dice, venga, vámonos fuera, que te voy a enseñar el mundo y vamos a ver lo que hay ahí, cómo tienes que enfrentarte a la vida. Entonces, pues las dos polaridades son necesarias, por eso en una familia el rol de madre y el rol de padre son necesarios. Lo que sucede es que normalmente hasta día de hoy, o por lo menos quizás nuestras generaciones anteriores, ¿no? Hablando de nuestros padres y nuestros abuelos, pues quizás no tenían todavía este acceso a toda esta información y les costaba más pues saber cómo ser madre o cómo ser padre y no se veían tantos padres pues que sabían sanamente acompañar a ese niño a descubrir el mundo y que a la vez se sintiera protegido para que estuviera en su vida adulta preparado para enfrentar, pues, para enfrentarse a la vida y sentirse capaz y suficiente para hacerlo por sí solo. Al igual que la madre, pues, ese rol que tiene, ¿no? De nutrir, de cuidar, de proteger, de hacerle sentir emocionalmente seguro, pues la teoría es muy, muy fácil de decir, pero la práctica no es tan fácil y quizá cuando nuestros padres no han tenido ese acceso a toda esa información como nosotros quizás ya vamos teniendo, pues la infancia que hemos podido vivir han sido quizá un poquito más delicada que lo que yo espero que poco a poco vayamos logrando, porque tengo la certeza de que conforme vaya pasando el tiempo, las personas vamos a tener más acceso, más información de valor y vamos, sobre todo, a saber cómo cuidar y cómo educar a nuestros propios hijos para que las próximas generaciones cada vez vayan partiendo de una infancia más sana y eso le dé una estructura y un sostén madre, estructura padre, más sólido para que esa persona pueda salir al mundo y dar lo mejor de él o de ella como adulto, como adulta, y que la población, la humanidad siga evolucionando. En realidad no hemos dejado de evolucionar, pero desde mi punto de vista uno de los puntos clave en los que más vamos a evolucionar en los próximos años va a ser justamente en esto, justamente en que las futuras generaciones van a salir más, van a partir de una base más sana en su núcleo familiar para poder salir al mundo pues con unos principios mucho más favorables para ellos. Y nos vamos al último axis. Bueno, no, perdón, me quedan dos. Vamos a por el quinto axis, que es el axis de Leo Acuario. Este axis habla del talento, de la originalidad, de la tecnología y vamos a entender las dos polaridades. Leo es el león que le gusta ser visto, reconocido. También Leo es el niño pequeño súper creativo, súper juguetón, súper genuino, que es súper natural y súper auténtico. Entonces todos tenemos nuestra parte Leo. Todos tenemos esa parte que le gusta que le aplaudan por lo que hace, por cómo baila, por cómo canta, por cómo dibuja, por cómo hace las cosas a su manera. Y está muy bien porque tenemos que conectar con ese niño pequeño que no tenía prejuicios ni miedo a nada, sino que simplemente se expresaba de forma natural, el cual hemos ido perdiendo, sobre todo a partir de los 7 años, que se termina de crear la corteza prefrontal y se termina de desarrollar el ego. Y coincide con la primera cuadratura Saturno, en la que el niño pues, empieza a dejar de ser él. Y bien, esa parte leonina es esa parte muy creativa, muy
muy también mirando hacia sí misma, mirando hacia quiero que me mires y quiero que me aplauda. Y por el contrario, la energía Acuario es una energía mucho más futurista, mucho más enfocada en los grupos. Y Acuario podría entenderse como la persona que no quiere ser reconocida, pero que quiere aportar al colectivo. Es como si yo me pusiera una máscara y yo hiciera una acción muy buena para los demás, pero luego yo no quisiera que los demás sepan que he sido yo quien ha hecho esa acción. Entonces yo me oculto. Acuario está también relacionado pues, con la propia máscara. De alguna forma, para integrar las dos energías sanamente, tú tienes que reconocerte como ser creativo y conectar con esa capacidad talentosa y auténtica tuya y poder aportarla al colectivo. Porque de alguna forma, todo y cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos algo diferente que aportar a los demás. Todo y cada uno de nosotros somos un león, un pequeño león, un niño pequeño que tiene algo diferente que aportar a los demás. Pero no nos podemos quedar solamente en el aplauso del yo, de quiero que mires lo bueno que soy, quiero que me lo reconozcas, sino que tiene que tener un propósito, tiene que tener como un sentido para el colectivo. Pero Acuario tampoco puede ponerse una máscara y no querer reconocer que él también lo ha hecho, porque Acuario también es un líder de grupo. Acuario también mueve las masas. Un Acuario bien integrado, un Acuario que se reconoce por su talento y que se reconoce por su calidad también individual, sabe liderar a masa. Y Acuario normalmente es un signo que hay gente que a la que quiere, o sea, que le quiere mucho y gente que le odia. Es decir, es muy de extremo en el sentido de que como Acuario está muy identificado con su parte auténtica, pues habrá gente a la que le caiga bien y gente a la que le caiga muy mal. Pero Acuario tiene que saber convivir con eso. Entonces no se puede poner una máscara de, vale, si yo hago el bien, pero no quiero que me miren, porque luego no quiero que me juzguen, o no quiero que me rechacen, o no quiero que ese grupo de personas no me acepte, ¿no? Entonces, cuando Acuario integra su parte Leo y dice, vale, sí, pero es que yo soy así, yo tengo estos pensamientos y yo sé que no a todo el mundo le va a gustar, pero sé que mi misión en este lugar está en hacerle ver a estas personas esta forma de ver la vida, aunque no todo el mundo me vaya a seguir, aunque haya personas que estén a mi favor y personas que estén a mi contra, pero yo tengo que aprender a convivir con eso, porque si no convivo con eso, pues tampoco estoy realmente aportando al colectivo. Un punto muy interesante del axis de la energía Leo y Acuario habla mucho de la tecnología. La tecnología, incluso el tema este de la inteligencia artificial y todo lo que se está viendo tan actualmente de moda, no deja de ser una expresión externa de la tecnología interna. Es decir, cuando el humano crea tecnología, lo que está queriendo es expresar en una parte robótica o en una parte material la propia energía del propio humano. Si os fijáis, toda la tecnología que se va desarrollando es como una expresión de cómo funcionamos nosotros por dentro. Pero en lugar de realizarlo en un propio humano, lo realizo en un objeto externo que realiza una función muy similar a lo que el humano está realizando, pues con su propia bioquímica o sus propias funciones biológicas. Entonces, esta polaridad también te permite como sacar afuera lo que ya está dentro de ti, expresar en esa tecnología súper futurista y súper innovadora lo que nuestra propia tecnología ya realiza de forma natural. Es como sacarle partido a nuestra tecnología interna. Así que bueno, súper interesante este axis. Y como estamos en la era Acuario, que esto os sonará también, no solamente porque Plutón entró en Acuario. El año pasado la era Acuario empezó antes, pero es cierto que desde que Plutón entró en Acuario, todo el tema de la inteligencia artificial pues se ha como acelerado mucho y como este año Urano entra en Géminis y Géminis es otro signo de aire que está en trino a Acuario, pues quiere decir que todavía se va a acelerar mucho más todo este tema de la era Acuario y de la inteligencia artificial y ya veremos qué, qué nos sorprende, pero está simplemente abriendo sus puertas, ¿no? O sea que la tecnología no es ni buena ni mala, tenemos que saber pues usarla a nuestro favor y entender que forma parte de la propia evolución de la humanidad. Y el último axis es el axis Virgo-Piscis. De este axis ya he hablado más porque en este momento los nodos del karma se encuentran en este axis. Y este es el axis del servicio. Virgo es un signo muy mental
que se queda en razonar todo mentalmente y en crear pues un paso a paso para su rutina, para su día a día, como para su micro. Y Piscis es un signo que está muy conectado con nuestra parte espiritual y con nuestra parte emocional y se deja más fluir sin buscar tanto el micro, sino que es más bien como el propósito en sí, el objetivo en sí, el macro en sí. Para integrar esta energía, tenemos que entender que somos una mente, pero también tenemos una parte de alma. Virgo no se puede quedar solamente en el micro, en el día a día, sino que tiene que entender que cada pequeña acción que realiza en su día a día tiene un propósito más grande en su propia vida, en su propia parte Piscis. Y Piscis, por el contrario, no puede quedarse solamente en su parte espiritual e irse a la montaña a meditar y a olvidarse de que tiene un cuerpo físico, porque Piscis, que es un signo muy emocional, es un signo de agua, también tiene que subir esa información a la mente y hacer algo útil con esa información. Entonces no hay que polarizarse, no hay que olvidarse del cuerpo, que olvidarse de que estamos encarnados en una tierra y de que tenemos que trabajar, que tenemos que ser disciplinados, que tenemos que ser constantes, pero sobre todo, pues tenemos que saber encontrar ese equilibrio entre la propia mente y el propio alma. Entonces, bien, dicho todo esto, os voy a dejar con este mensaje y viene a decir que parte de la vida y parte de la propia experiencia humana tiene la función de venir a recuperar ciertas cosas. Cuando nosotros experimentamos una polaridad, estamos aprendiendo a integrar ese extremo para poder conectar con el otro extremo. Es decir, una persona no puede sentir lo que es ser valiente si no ha sentido lo que es sentirse puramente cobarde. Una persona no puede saber lo que es sentir certeza si no sabe lo que es sentir la confusión absoluta y no tener claridad absolutamente en nada. Una persona no puede saber lo que realmente es quererse si no sabe lo que es no quererse en absoluto. Por tanto, el proceso de la vida consiste en habitar las polaridades y en no negarse a vivir la experiencia incómoda. Los budistas dicen mucho esto que habla que los humanos nos negamos a vivir la parte incómoda y solo queremos vivir los placeres, lo bonito y demás. Y cuanto más rechazamos ese momento de duelo o ese momento de dolor o ese momento de incomodidad, más lo estamos trayendo a nuestra vida. Entonces no está mal tener etapas en nuestra vida que son más duras, tener aprendizajes, vivir situaciones incómodas, equivocarnos, porque gracias a toda esa parte incómoda podemos traer a nuestra vida también la parte bonita. Entonces, incluso a nivel muy práctico y a nivel muy, muy Virgo, el propio entrenamiento, por ejemplo, que aparentemente es un sufrimiento y es una masacre al cuerpo y una destrucción al cuerpo, hablando incluso de la parte Escorpio, también te permite crear, Tauro, músculo y te permite generar una producción hormonal que te ayuda a sentirte mejor y que te ayuda pues, a tener una calidad de vida mejor. Entonces, todas las polaridades, hasta las situaciones más incómodas y más negativas de tu vida, te están llevando a ese extremo para luego, por la ley del ritmo, llevarte al otro extremo también. Así que ya como última frase, os voy a dejar el mensaje de que la búsqueda constante de información es una forma de querer evitar sentir ciertas cosas y de querer evitar sentir lo incómodo. La constante búsqueda de información y de llenarnos la mente de nuevos temas, de nuevos podcasts, de nuevos vídeos, de nueva información, nos está haciendo quedarnos en la mente y nos está evitando sentir en el cuerpo la emoción incómoda para poder integrarla y para poder sanarla y para poder sacar de ahí el aprendizaje y entender lo que significaría vivir el camino del medio. Así que espero que este episodio te haya gustado. Tu versión reina agradece que hayas llegado hasta el final. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo.